Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar del tema de nomenclatura inorgánica, el primer tema del segundo trimestre. Vamos a hablar de lo que es valencia y número de oxidación. Cuando hablamos de nomenclatura inorgánica es cuando el hombre en este caso comenzaba a hacer ciencia, el número de compuestos conocido era pequeño, por lo que era posible memorizar todos los nombres. Algunos de estos compuestos derivan de un aspecto físico de sus propiedades, de su origen, de sus aplicaciones. Tienes el ejemplo de la piedra caliza, que es el carbonato de calcio, el CaCO3, la leche de magnesia, que es el hidróxido de magnesio, que es el HgOH2, el aceite de nitrolo, que es el H2SO4, lo que conocemos como ácido sulfúrico, entre otros. Actualmente el número de compuestos sobrepasa los 20 millones y sería imposible memorizarlos. Por ello, los científicos han diseñado en este caso un sistema para nombrar las sustancias químicas de una manera más sencilla. Ese sistema aplica ciertas normas legales, ciertas reglas que son dadas por la IUPA, que la IUPA es la Unión Internacional Química de la Pura y Aplicada. Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. En este caso, la nomenclatura inorgánica, bueno, como se da a entender, son el nombre de los compuestos químicos inorgánicos. Dicho nombre depende de las sustancias que lo conforman, en este caso, cantidades de átomos que tengan y de cierto fundamento, en este caso el número de oxidación y el estado de oxidación. Vamos a hablar de la valencia. La valencia consiste en que, de acuerdo a la concepción clásica, proviene del latín valentia, que significa vigor, capacidad o actitud, que poseen los átomos de un elemento para combinarse químicamente con otros, pero en la actualidad la interpretación es aquella que nos indica la valencia. Actualidad, la interpretación en este caso es una representación de la cantidad de electrones en el átomo de un elemento. Puede dar, recibir o compartir con otros átomos, cuya cantidad es un número entero que carece de signo. O sea, equivale que la valencia simplemente, ¿qué va a ser? Va a ser en este caso el grupo que proporciona en este caso la tabla periódica 1A, 2A, 3A, 4A hasta el 8A, y va a ser en este caso cuántos electrones tienen en su última capa. No carece de signo, no tiene signo positivo ni signo negativo. Tenemos el hidrógeno que está en el grupo 1, tiene un electrón en su última capa. El oxígeno que está en el grupo 6A tiene 6 electrones en su última capa. El cloro que está en el grupo 7A tiene 7 electrones en su última capa. El cloruro tiene en este caso en su última capa 7. Aquí está S2, 3P5, 2, 4, 10, 12 son cloro 17. Aquí dice 18, sería 18, sería un gas noble. Aquí está erróneo. Sería en este caso, el cloro tiene 7. En los electrones de valencia, en este caso, como dijimos, corresponden el último nivel de energía. Volvemos a repetir el ejemplo. El hidrógeno, su Z es igual a 1, tiene un electrón de valencia. El carbono tiene el Z, el número atómico 6, entonces tiene 4 electrones de valencia. Su última capa, 2s2, 2p elevado a la 2. El sodio, su Z, número atómico es 11 y tiene en su última capa 1. Si hacemos la configuración electrónica, tenemos 1s2, 2s2, 2p elevado a la 6, 3s elevado a la 1. Su última capa es 3s elevado a la 1, tiene un electrón de valencia. El cloro es el número 17, en este caso sería 1s2, 2s2, 2p elevado a la 6, su última capa sería 3s elevado a la 2 y 3p elevado a la 5. 2 y 5 serían 7, 7 electrones en su última capa de valencia. En este caso, la valencia en los elementos químicos, tenemos aquí el amoníaco, que es NH3, sobrando 2 electrones. Entonces, la valencia para el nitrógeno en este caso va a ser 3, trivalente. Y en este caso la valencia del H va a ser 1, monovalente. ¿Por qué? ¿Qué equivale? Que simplemente van a compartir un electrón, el nitrógeno un electrón con el H, como son 3H, va a compartir 3 electrones. Entonces, por eso la valencia del nitrógeno va a ser 3 y la valencia del nitrógeno va a ser 1, monovalente. En HS2, el ácido sulfídrico, que tenemos que el azufre tiene 6 electrones de valencia,
pero como son en este caso 2H, ¿ya? H2S, en este caso va a compartir un electrón con cada hidrógeno, equivale que la azufre simplemente va a tener 2 electrones de valencia 2, y el H va a ser valencia 1. Para el KF, fluoruro de potasio, entonces el potasio tiene un electrón, en este caso de valencia, y el flúor también. Simplemente al combinar, ambos van a compartir, se puede decir, tienen un electrón de valencia cada uno. Con respecto al número de oxidación, el número de oxidación es conocido como NO mayúscula, es conocido también como estado de oxidación. Ya, cuando hablamos del número de oxidación, hablamos de un estado de oxidación. Es el parámetro, en este caso numérico, que presenta signo por el cual nos representa la carga real o aparente que adquiere los átomos de un elemento, en este caso al formar enlaces químicos con otros de diferentes elementos. Entonces, aquí recién el número de oxidación vamos a representar lo que son los signos positivos o signos negativos. Por ejemplo, nosotros necesitamos con la estructura de Lewis. Tenemos el calcio y el oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? El calcio está en el grupo, en este caso, 2A, y el oxígeno está en el grupo 6. Entonces, equivale que el calcio va a perder 2 electrones, en este caso, para darle el oxígeno, y el oxígeno, al recibir los 2 electrones del calcio, equivale que va a ser en este caso carga negativa, menos 2, va a ser un anión. Equivale que está ganando los 2 electrones del calcio, en cambio el calcio está perdiendo sus 2 electrones. Entonces, calcio más 2 y oxígeno menos 2. Tenemos el sodio y el cloro. En este caso, el sodio que está en el grupo A tiene un electrón de valencia y el cloro tiene 7. Equivale que el sodio va a perder un electrón, por eso es el signo positivo. Y en cambio, el cloro tiene el signo negativo, va a ganar un electrón, en este caso del sodio. Por eso, Na más 1, Cl menos 1. Aquí tenemos en este caso un cuadro de número de oxidación, donde tenemos por grupos, en este caso el grupo 1, serían los metales alcalinos, que tenemos el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, que tiene un número de oxidación de más 1. Aquí en el grupo 1 también tenemos el nitrógeno, pero este tiene, en este caso, un número de oxidación de más 1 y menos 1. En el caso del menos 1 es cuando trabaja con cloros. De ahí tenemos en este caso el grupo 2, los metales alcalinos térreos, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, que están con más 2. Entonces, de acuerdo al grupo de la tabla periódica, los alcalinos térreos van a estar con más 3. En este caso, el boro menos 3, el aluminio con el galio más 3, el indio con más 1 más 3. Y así sucesivamente hasta que llegamos en este caso al grupo 5A, que son en este caso elementos nitrogenoides, que son el nitrógeno, el fósforo, el arsénico, el estaño y el bismuto. Entonces, podemos encontrar diferentes tablas, en este caso, con los números de oxidaciones. Si es posible, hasta en la tabla periódica la podemos encontrar los números de oxidación o, en este caso, números de valencia. Cuando hablamos de los anfóteros, en este caso tenemos el cromo, que tiene una oxidación de 2 y 3 cuando es un óxido y 3 y 6 cuando es un anhídrido. El manganeso cuando es 2 y 3 es un óxido igual también. El 5, 6 y el 7 cuando es un anhídrido. El vanadio tiene el estado de oxidación 2, 3, 4 y 5. Y el carbono 2 y 4. Entonces, esos son los elementos que tienen en este caso un número de oxidaciones en mayor cantidad. En el caso del nitrógeno es un elemento, en este caso anfótero, porque no forma óxidos básicos ni ácidos, solo forma óxidos neutros. En este caso tiene un número de oxidación de más 1, más 2 y más 4. Cuando hablamos de una ruptura heterolítica de enlaces, hay ganancia y pérdida de electrones. Como así, por ejemplo, tenemos aquí el cloruro de etilo, 2 carbonos, y en este caso 5 H's, y aquí acompañado un cloro. ¿Qué pasa? Esto al momento de romperse aquí, en la parte donde está rojo, se va a romper, se va a separar. Equivale que el carbono va a tener, en este caso, simplemente su cation, y el cloro en este caso va a tener su electrón, anión. En este caso, el cloro se va a llevar el electrón del carbono. Por eso acá lo tenemos, para que lo puedan ver. Por ejemplo, aquí tenemos
el carbono le va a ceder, en ese caso, su electrón al cloro. Y el cloro va a tener ya no, en ese caso 7, y no va a conseguir los 8. Va a tener uno más, por eso el cloro tiene como menos 1. En el caso de cuando hablamos de una ruptura homolítica, ¿a qué se refiere? Que cada átomo queda con su electrón, por lo cual no hay ganancia ni pérdida de electrones. Entonces, igualmente, si rompemos aquí, en ese caso, el metano, ya el metano porque es CH4, en ese caso rompemos aquí un nitrógeno, equivale simplemente a que el carbono va a tener su electrón, va a ser su punto, y el hidrógeno va a tener también su electrón, va a tener su punto. En este caso, no van a ganar ni perder. O sea, ninguno de los dos se va a convertir ni en catión ni anión. Caso contrario con la ruptura heterolítica. Cuando determinamos ¿cuándo sería la determinación del número de oxidación? En este caso, existen reglas para determinar el número de oxidación, en este caso del átomo, ion o molécula. La primera regla es que todo átomo sin combinación es 0. ¿Cómo así? El momento de yo ver sus estados de oxidación o estados de valencia, yo al sumar todos esos estados de oxidación que están en la parte superior, tiene que ser igual a 0. 150. En el caso, la regla 2 sería que el número de oxidación del nitrógeno al combinarse, en ese caso, va a ser más 1, a excepción de los hidruros metálicos, que va a ser menos 1. En la tercera regla, el oxígeno en este caso va a ser de menos 2, su número de oxidación. Pero en el caso de los peróxidos va a trabajar con menos 1 y en este caso cuando se combina con el flúor va a trabajar con más 2. Y la cuarta regla me dice que el número de oxidación de toda molécula simple o compuesta va a estar simplemente en este caso 0. El número de oxidación va a ser 0. En el caso de la primera regla, como dicen, todos los átomos sin combinación su número es 0. Es cuando está en estado basal, se puede decir en estado neutro, siempre va a ser 0. Por ejemplo, oxígeno 2, sub 2, arriba va a ser 0. Entonces, son 4 reglas que tenemos que cumplir. Y en este caso, me dice que al decir en este caso la suma algebraica de los productos de los números de oxidación de los átomos de una molécula por su subíndice es igual a 0. Y en el caso de un anión, la suma es igual a la carga del anión. ¿Cómo así? Por ejemplo, tenemos el trióxido de fierro 2. En este caso me piden el número de oxidación del fierro. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente yo voy a multiplicar su subíndice. Me piden el estado de oxidación del fierro. Yo no lo conozco, sería X, pero el estado de oxidación del oxígeno sí lo conozco, que es menos 2. Entonces yo voy a multiplicar 2 por X y voy a sumar más 2 por 3 con el signo correspondiente menos 2 por 3. Sería en ese caso, lo voy a igualar a 0. 2X más 3 por menos 2 sería menos 6. Este pasa al otro lado, sería 2X. En ese caso es igual a 6. El 2 pasa a dividir al 6 y tengo 3. Entonces el fierro va a tener su estado de oxidación más 3. Igual, en el caso del ácido sulfúrico me dice hallar el S, le ponen un asterisco. Me dicen que el estado de oxidación, en este caso el número de oxidación del hidrógeno va a ser más 1 y del oxígeno va a ser menos 2. Entonces, ¿qué tenemos? Todo eso va a ser igual a 0. Hidrógeno serían 2, 2 por 1, su estado de oxidación sería, en este caso 2, más ¿quién? Más la variable del S, que no la conozco, que va a ser en este caso S asterisco o X, más ¿quién? Más los 4 oxígenos por su estado de oxidación, que sería 4 por menos 2, sería menos 8 es igual a 0. Entonces, S asterisco es igual, pasan al otro lado. 2 menos 8 sería menos 6, al pasar al otro lado sería más 6. El estado del azufre en este caso va a ser con más 6. Igual, en este caso para la oxidación del dióxido de nitrógeno, en este caso en forma aniónica, ya el oxígeno trabaja con menos 2, en este caso la suma algebraica va a ser en menos 1, ya no va a ser 0. Entonces el nitrógeno yo no sé su carga, su estado de oxidación, más 3 del oxígeno por menos 2 es igual a menos 1 porque su carga es negativa. Entonces, ¿qué tengo? Que el nitrógeno va a ser 6 menos 1 más 5. Entonces tengo que el nitrógeno va a ser más 5. Ahora, mi pregunta es, ¿qué te hago? De acuerdo a la explicación que te he dado. Para el permanganato de potasio, ¿cuál sería el estado de oxidación del magnesio? A ver, eso es una pregunta que te dejo. Simplemente que tendrás que hacer 1 más quién el X más quién 2 por menos 4, 8. Y igualarlo a 0. ¿Me darás tu respuesta?